El motor de uno de los barcos más avanzados de la Marina falló justo en la víspera de una misión importante. Los expertos realizaron diagnósticos, revisaron cada sensor y probaron cada sistema. Nada funcionó. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, alguien mencionó un viejo nombre olvidado. Cuando Brandon Clark entró, con un overol manchado de grasa y una varilla de latón en la mano, y pidió completo silencio, nadie allí se dio cuenta de que no solo estaba allí para arreglar un problema mecánico, estaba allí para restaurar algo mucho más profundo: su propia historia. Brandon Clark vivía a pocas millas de la costa. El cobertizo que llamaba hogar había sido una vez un taller de motores marinos, décadas atrás. Ahora era su refugio, su lugar de trabajo y su mundo entero. Montones de piezas de viejos barcos de pesca cubrían las paredes, herramientas colgaban de tablas de madera gastadas y una vieja radio que todavía funcionaba, sonaba cada mañana como un reloj. Desde que era un niño, Brandon tuvo un don inusual con las máquinas. Creció desarmando aparatos electrónicos oxidados que encontraba en el depósito de chatarra detrás de su escuela y volviéndolos a armar. A los 11 años, reconstruyó el motor de una cortadora de césped usando solo piezas de desecho. A los 15, ya arreglaba los motores de los barcos de pesca de sus vecinos sin haber estudiado mecánica formalmente. Parecía entender el ruido, el ritmo y el pulso de las máquinas mejor que nadie. Era el tipo de talento que no se puede enseñar, solo agradecer. En su juventud, Brandon sirvió como oficial de maquinaria en la Marina de los E.U. Trabajó en todo tipo de proyectos, desde portaaviones hasta destructores. Su mayor logro fue ayudar a desarrollar los motores para los destructores de la clase Arleigh Burke, cuando aún eran solo prototipos. A sus 72 años, Brandon parecía más joven y conocía los motores LM250 del Arleigh Burke como la palma de su mano. Pero una falla en el mar durante un simulacro de rutina lo cambió todo. El motor de su barco sufrió un fallo crítico. La investigación fue rápida. Lo culparon. Dijeron que no había realizado el mantenimiento preventivo adecuado. Intentó defenderse, pero nunca tuvo una audiencia justa. Poco después, fue forzado a jubilarse. Le entregaron una carta genérica y se encontró con un silencio incómodo. Brandon nunca aceptó la historia, pero aprendió a vivir con la sensación de ser olvidado por un sistema al que no le gusta revisar sus propios errores. Regresó a Traceyton, donde pasaba sus días arreglando motores de barcos para pescadores locales y pequeños navegantes. Recibía llamadas de viejos pescadores que no podían permitirse piezas nuevas y de jóvenes mecánicos que aún tenían mucho que aprender. Entonces, un martes por la tarde, un número desconocido iluminó su teléfono. Brandon se limpió las manos en un trapo, uno tan grasiento que apenas ayudó, y contestó. Habla Clark. Brandon Clark, soy el almirante Jim Lawson, del Comando de Ingeniería Naval del Pacífico. Brandon frunció el ceño. Ese nombre venía de mucho tiempo atrás. Jim había sido solo un teniente cuando trabajaron juntos, joven, brillante y siempre ansioso por aprender. No pensé que volvería a escuchar tu voz, Jim. Yo tampoco, pero tenemos un problema serio. Brandon caminó hacia su banco de trabajo y miró una pieza de motor desmontada. Adelante. Tenemos una falla en el motor de uno de nuestros destructores de la clase Arleigh Burke. 5 ingenieros lo han revisado y ninguno encontró el problema. Tenemos una misión en pocos días. El barco zarpa en 72 horas. Si este motor no funciona, la misión se cancela. Brandon, te necesitamos. Brandon se quedó en silencio. Solo escuchar el nombre de ese barco despertó algo en él. No tengo una autorización de seguridad activa, Jim. Ya se está procesando. Entonces envía un coche a recogerme, dijo Brandon y colgó. Al día siguiente, Brandon llegó a la puerta de la base naval de Kitsap, llevando su vieja caja de herramientas. La base se extendía por millas a lo largo de la costa, con enormes muelles y buques de guerra alineados como monumentos de acero. El USS Arleigh Burke estaba amarrado en el muelle principal,
rodeado de técnicos, ingenieros y oficiales. De inmediato, Clark sintió las miradas de desdén de los jóvenes guardias en el puesto de control. 2 reclutas, no mayores de 20 años, intercambiaron miradas de suficiencia. ¿Nombre? Zrenia preguntó uno de ellos. Brandon Clark. Sin autorización. ¿A dónde se dirige? Instalación de mantenimiento intermedio. El recluta tecleó algo en el sistema. Luego asintió y le indicó que pasara. Brandon asintió brevemente a cambio. Mientras caminaba por el asfalto húmedo, lo vio a lo lejos. El casco gris del destructor. La instalación de mantenimiento intermedio era un vasto edificio con un amplio espacio abierto. Paredes de hormigón armado desgastadas por el tiempo, un alto techo de metal, frías luces de techo y el zumbido constante de las máquinas de fondo. En el interior, el lugar bullía de actividad. Las bahías de mantenimiento estaban dispuestas en secuencia, como una línea de montaje, pero cada una cumplía un propósito distinto. Motores desmontados en plataformas elevadas, turbinas expuestas con paneles abiertos, cables eléctricos y herramientas cuidadosamente ordenados con precisión quirúrgica. El suelo de hormigón pulido reflejaba el brillo del equipo. Líneas amarillas marcaban zonas seguras, carriles para montacargas y áreas de riesgo térmico. Arriba, grúas montadas en rieles se movían lentamente, transportando enormes componentes de propulsión que pesaban varias toneladas. Técnicos e ingenieros se movían con determinación, revisando portapapeles, consultando manuales técnicos o escribiendo informes en terminales montadas en estaciones de trabajo de 1960 metal. El sonido dominante era una mezcla de motores en prueba, el siseo de las válvulas hidráulicas, el golpeteo de metales y la charla por radio llena de acrónimos y códigos. A los lados de la instalación, había salas de inspección acristaladas donde los ingenieros examinaban piezas. Y en el centro, allí estaba, montado sobre una base reforzada y rodeado de marcas de seguridad en el suelo. El motor de turbina de gas LM-2500 retirado del USS Arleigh Burke estaba expuesto. Su larga carcasa plateada revelaba la ingeniería compacta y potente detrás de uno de los barcos más avanzados de la Marina. Las cubiertas laterales habían sido retiradas, dejando al descubierto las etapas de compresión axial y el eje central, que los técnicos inspeccionaban con linternas y sensores térmicos. Uno de ellos se agachó, insertó una sonda entre las palas del compresor, buscando un desgaste extremo por calor. Arriba, una grúa de riel sostenía la cubierta exterior en su lugar, mientras que una pantalla digital en la pared mostraba los niveles de vibración en tiempo real y la integridad estructural. El ruido en la instalación era apagado, roto solo por los clics de las herramientas de torsión y el débil siseo del aire comprimido. En ese momento, el corazón del destructor yacía allí, completamente abierto. Brandon entró sin ceremonias, el sonido de sus botas resonando en el suelo. Solo llevaba su abollada caja de herramientas. Algunos ingenieros levantaron la vista, deteniéndose un momento mientras pasaba. No parecía pertenecer a ese lugar. ¿Ese es el tipo al que llamaron? Component Placement, murmuró un ingeniero más joven, apenas ocultando una sonrisa burlona. El almirante Lawson lo estaba esperando. Bienvenido, Clark. Qué bueno verte de nuevo. El equipo está por allí. Empecemos. Brandon le estrechó la mano y se acercó al grupo. 5 ingenieros estaban de pie frente al panel de control. Uno de ellos, canoso, parecía estar al mando. Senior Clark, dijo, sin ofrecer un apretón de manos. Soy el ingeniero jefe Watkins. Hemos estado realizando pruebas desde la falla. El motor pierde potencia después de 90 segundos de operación. Creemos que se debe a un desgaste interno, posiblemente por contaminación salina o partículas en suspensión. ¿Cambiaron los filtros? Zrenia preguntó Brandon. 3 veces, respondió Watkins, claramente impaciente. También hemos cambiado válvulas, apretado todas las conexiones y probado cada circuito. Nada funcionó. Brandon asintió levemente, aceptando el desafío.
Necesito que encienda el motor, dijo. Imposible. No podemos hacer funcionar un motor dañado sin el protocolo de seguridad completo. Correríamos el riesgo de empeorarlo. Entonces nunca van a resolver el problema. Watkins se inclinó hacia los demás, susurrando. Brandon aún podía oír algunos de los murmullos. ¿Quién es este tipo? Watkins estaba visiblemente molesto, pero después de unos momentos, finalmente cedió. Ponga el Punesamasiwa, motor en ralentí durante 45 segundos. Luego llévelo a máxima potencia por otros 30 segundos. Watkins arqueó una ceja. ¿Disculpe? ¿A máxima potencia? ¿Está loco? Ese motor podría explotar. O lo hace, o me voy. Y quiero completo silencio en el hangar. Sin hablar, sin ruidos de fondo. El grupo vaciló. Watkins soltó una risa nerviosa. ¿Quieren arreglar esto o no? A regañadientes, Watkins hizo una señal para que todos se callaran. Brandon sacó una varilla de latón de su caja de herramientas. Era sólida, desgastada en ambos extremos. Colocó un extremo contra la carcasa del motor, el otro fue a su oído. Escucharía todo directamente. Esto es una broma, ¿verdad? No hay forma de que eso funcione. Watkins miró a su alrededor, riendo entre dientes, pero los demás no sonrieron. Observaban, curiosos, inseguros. «Enciéndanlo», dijo Brandon. El motor rugió a la vida. Brandon cerró los ojos y se concentró. Después de 45 segundos, hizo un gesto para aumentar la potencia. El sonido se volvió ensordecedor. «Apáguenlo», ordenó. Se alejó de la varilla de latón, respiró hondo y se volvió hacia los ingenieros. No es daño por sal. Es una desalineación por vibración excesiva. El rotor se está desviando del centro a altas RPM, produciendo un ruido armónico desfasado que solo aparece en los últimos 6 segundos de rotación máxima. La sala quedó en completo silencio. Watkins y los demás se miraron con incredulidad. Revisen las holguras axiales y radiales. Alineen el eje con un láser. Eso lo estabilizará. Holgura axial y radial. Eso no apareció en ninguna de nuestras pruebas, dijo Watkins. ¿Está sugiriendo que 5 ingenieros con diagnósticos de última generación pasaron por alto un problema básico de alineación? Brandon recogió su caja de herramientas y comenzó a caminar hacia la salida. Hagan lo que quieran, mi trabajo aquí ha terminado. Salió del hangar en silencio, seguido por burlas silenciosas y largas miradas en el interior. En el jeep que lo llevaba de regreso, escuchó a un recluta murmurarle al otro. Una pérdida total de tiempo. El teléfono de Brandon sonó a última hora de la tarde, justo cuando estaba vaciando un tanque de aceite en la parte trasera del taller. «Habla Clark». «Es el ingeniero Watkins», dijo la voz al otro lado, más suave esta vez, casi vacilante. «Solo quería hacerle saber que volvimos a hacer las pruebas con el motor caliente. Medimos las holguras axiales y radiales y comprobamos la alineación con un láser, tal como dijo. El rotor estaba, de hecho, descentrado. Las vibraciones aumentaron después de 40 segundos, causando el desgaste que no podíamos explicar. La desalineación ha sido confirmada. Tenía razón, completamente. El destructor zarpará según lo previsto, gracias a usted». Watkins respiró hondo al otro lado de la línea, el tipo de aliento que lleva el peso de una admisión difícilmente ganada. El almirante ha pedido que regrese a la base mañana. Brandon no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta del taller. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse sobre la bahía de Trasiton. «De acuerdo», dijo al fin, «allí estaré». A la mañana siguiente, justo después del amanecer, un helicóptero militar aterrizó en el viejo muelle detrás del taller. El viento de las hélices levantó las hojas secas del suelo. Brandon observaba a distancia, con las manos en los bolsillos de su overol. Un teniente de la Marina salió de la aeronave y se acercó a él. «Señor Clark, he sido enviado por el almirante Lawson. Solicita que me acompañe a la base naval». Brandon asintió. Tomó su caja de herramientas como si fuera un día de trabajo más
y subió al helicóptero. Cuando aterrizaron, un pequeño grupo de oficiales lo esperaba para recibirlo. Había un aire de respeto silencioso entre ellos. El almirante Lawson se adelantó. «Brandon Clark», dijo, extendiendo la mano. «Sabía que no me equivocaba al llamarte. Trabajamos juntos durante años, y fuiste el mejor oficial de maquinaria que he conocido. Claramente, todavía lo eres. Quiero reconocer oficialmente el papel que jugaste en salvar esta operación». Brandon estrechó la mano del almirante. Podía sentir los ojos del equipo sobre él, pero no como antes. La duda había desaparecido. El almirante metió la mano en el bolsillo y le entregó a Brandon un pequeño sobre blanco. Esta es su compensación por el trabajo de consultoría. Y se realizó una revisión administrativa sobre el incidente que llevó a su jubilación. La falla atribuida previamente a su supervisión ha sido reevaluada en base a los registros archivados. Esta es una disculpa formal y un reconocimiento a sus años de servicio. Watkins se acercó. Parecía más ligero que el día anterior, pero algo en su expresión aún contenía una mezcla de culpa y admiración. «Señor Clark, he estudiado ese modelo de motor durante años, pero usted me demostró que siempre hay más que aprender». Brandon sonrió por primera vez ese día, una sonrisa breve, pero genuina. Brandon caminó en silencio hacia el helipuerto de la base, acompañado solo por el sonido de sus botas golpeando el hormigón húmedo. El cielo sobre Kitsap estaba nublado, con nubes bajas que se desplazaban con el viento del océano. A lo lejos, el USS Arleigh Burke se preparaba para partir, con sus motores ahora funcionando a plena potencia, exactamente como debían. El almirante Lawson esperaba junto al helicóptero. «Todo en orden, señor Clark. El piloto lo llevará de regreso». «Gracias, almirante». Sin decir una palabra más, Brandon subió los escalones del helicóptero y tomó asiento junto a la ventana. Mientras despegaban, observó cómo la base se hacía más pequeña. Abajo, los técnicos se movían alrededor de las estructuras. La rutina continuaba. Pero no fue hasta que el helicóptero subió más alto que lo vio. Allí estaba. El destructor que una vez llevó el peso de su injusto fracaso, masivo, cortando las aguas de la bahía, dejando una estela blanca de olas detrás. Brandon mantuvo sus ojos fijos en el barco por unos momentos. Una silenciosa comprensión de que, detrás de esa imponente estructura, había una parte de él, su oficio, su don, su verdad. Desde arriba, observó cómo la costa se desvanecía lentamente. El mar reflejaba la luz gris de la mañana y a lo lejos, la silueta del USS Arleigh Burke desaparecía poco a poco, de vuelta a su misión y quizás a su manera, ofreciendo un silencioso agradecimiento a quien lo devolvió al mar. Si te gustó esta historia, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete al canal para no perderte la próxima.